dándoles de igual manera la bienvenida a este espacio virtual. Ya estamos exactamente sobre la hora de inicio, entonces vamos a iniciar justamente este proceso de encuentro de saberes, de diálogo de experiencias y pues de enriquecimiento mutuo respecto a un tema que concentra la atención en esta unidad curricular que se denomina teorías y modelos educativos. Prontamente se irán incorporando los demás compañeros. Mientras tanto, quiero anunciarles que en la plataforma, el día de mañana debe aparecer ya la información sobre la planificación de las actividades de evaluación. Vamos a contemplar tres actividades muy sencillas que se desarrollan en función de la lectura de algún material básico que se les facilita, pero también tienen ustedes la libertad de consultar cualquier fuente que consideren oportuna para desarrollar estas actividades. No son actividades extensas ni tampoco son complejas. Solo que, bueno, ustedes toman el tiempo que ustedes consideren. Yo les voy a colocar una fecha, pero si requieren un poco más de tiempo, perfectamente pueden entregarlos hasta el final del periodo. Entonces, por eso, pues no nos vamos a preocupar. La idea es, pues, leer, consultar, enriquecernos con las lecturas que vamos a hacer, pues para tener algunas ideas de lo que es precisamente este tema tan interesante. Como parte de la formación académica, nosotros, cuando vamos a involucrarnos en este proceso de enriquecimiento cognitivo, pues en el área de educación es importantísimo reconocer la presencia de tres constructos esenciales, como son los paradigmas, las teorías y los modelos educativos. Bien, recordemos que cuando nosotros hablamos de paradigma, estamos haciendo referencia a un proceso que ha llevado a un consenso interpretativo. Y entonces nos ubicamos, ya sea desde nuestra posición de docentes o desde nuestra posición de investigadores, en una postura específica que me permite interpretar el fenómeno educativo, ya sea como fenómeno en el cual actúo como autor o como investigador propiamente dicho. Entonces, ese paradigma me permite a mí, pues, asumir una perspectiva y considerar un prisma para la valoración de ese fenómeno educativo. Por supuesto, aparecen también a lo largo del desarrollo de la historia de lo que son los procesos de análisis didáctico, dos conceptos fundamentales que son las teorías educativas y los modelos educativos. Todo depende de la posición que se asuma como entendimiento de la didáctica y del proceso del hecho educativo conductual. En función de esto, han surgido algunos paradigmas educativos. Solo menciono cuatro como por dar una breve introducción, pero realmente existen otras posiciones al respecto que ya vamos a mirar en los materiales que debemos revisar. Al revisar estos materiales, ustedes se van a dar cuenta de que hay estas perspectivas más amplias y luego pues hacemos un pequeño esquema de llaves sobre las lecturas que podamos realizar. Entonces, uno de los primeros paradigmas educativos justamente fue el paradigma conductista, donde se valoraba el aprendizaje de los sujetos justamente en función de conductas observables. Es decir, si nosotros observamos a otro y repetimos esa conducta, y en mi caso como docente o como investigador, aprecio la presencia de esa conducta observable y medible aparentemente, entonces me estoy ubicando en esta posición, en este paradigma. Así se concebía en un inicio lo que era el aprendizaje. Y surgieron algunos autores pues que hacían referencia a la repetición de procesos hasta que el alumno, el estudiante, como sujeto que aprendía, repitiera ciertos procesos esperados o ciertas conductas esperadas. Pero luego se dan cuenta de que hay aspectos que no son estrictamente conductuales y que también merecen su valoración. Es cuando los teóricos del área cognitivista aparecen con sus teorías y expresan que es necesario valorar precisamente el desarrollo de los procesos cognitivos, porque justamente
La conducta podía ser observable, pero el proceso cognitivo no, y había que valorarlo de alguna manera diferente. Entonces, aparecen otras formas de enseñar y de valorar ese proceso de desarrollo cognitivo para determinar si justamente los estudiantes pues, estaban alcanzando a comprender aquello que se pretendía que se alcanzara como conocimiento. Entonces, el conocimiento pasaba por un proceso visible y por un proceso no ostensible, no tangible, que era el proceso cognitivo. Y ahí aparecen conceptos como, por ejemplo, la representación mental, las representaciones internas y externas, los procesos implícitos o explícitos. Por ejemplo, si un estudiante desarrolla en una prueba de evaluación de química un procedimiento correcto, eso me puede decir que lo implícito en cuanto a lo procedimental es correcto, pero tendríamos también que valorar qué relación tiene eso con el proceso implícito, con el proceso mental como tal. Algunas veces lo implícito está asociado directamente con la representación mental que se hace, por ejemplo, con el reconocimiento del concepto de molécula, de mol, de volumen, de concentración. Entonces, todos esos conceptos químicos tienen una representación mental justa y precisa en cada uno de los sujetos. Esto hace que el conocimiento, por supuesto, sea muy singular y, por supuesto, se amerita de un proceso de atención también muy particular. Entonces, la exigencia al docente se hacía mayor, porque en ese caso, pues ya no solamente era apreciar lo observable como conducta, sino ir un poco más allá, a ese trasfondo cognitivo, a esa revisión de procesos mentales que en algún momento, pues, no eran justamente directamente apreciados. Luego entonces pasamos a reconocer una posición diferente que fue el paradigma ambientalista. Este paradigma ambientalista empezó a reconocer al escenario como un elemento esencial en el hecho educativo. Entonces ya no solamente era lo que él pensaba, sino la manera como estos procesos podían ser afectados por el escenario. Entonces, no solamente era el escenario propiamente dicho de su aula, sino también ampliar este contexto a otros elementos de orden ecosófico, inclusive. Bien, luego entonces aparece una postura diferente, donde si bien se reconoce que el ambiente es esencial, ese contexto es sustancial en el proceso cognitivo y de determinación y generación de conocimiento, pues ese proceso se construye. Y se construye justamente sobre la base, sobre el andamiaje de un conocimiento previo. Esos conocimientos son los que permiten generar los nuevos que se pretenden alcanzar en el proceso educativo. Y así entonces pasamos por esas cuatro posturas, por esos cuatro prismas diferentes de entender el fenómeno educativo. Inclusive ahora, como ya lo vamos a ver más adelante, el proceso educativo ni siquiera se ve como desde un punto de vista constructivista o ambientalista, sino que se va un poco más allá y se considera un proceso transcomplejo, ni siquiera complejo, que fue lo que Morán, el famoso filósofo francés, introdujo, sino un poco más acá, fundamentado en la complementariedad y en la transdisciplinariedad, una posición paradigmática transcompleja que hace entender el hecho educativo como un fenómeno que tiene múltiples aristas, múltiples dimensiones y diferentes capas de complejidad. Ahora bien, posicionándonos en estos paradigmas, también surgen otras posiciones, como son la positivista propiamente dicha, el crítico social y el interpretativo. Y analicemos un poquito los aspectos que se trabajan allí. Por ejemplo, desde el punto de vista positivista, pues se parte de la realidad y se da valor a los sentidos porque justamente lo medible, lo apreciable, lo cuantificable es lo que tiene valor para el sujeto que aprende. Y la realidad debe ser accesible mediante la experiencia. Precisamente, las ciencias como la física y la química se ajustaban a estos procesos. No obstante, otras asignaturas y otras ciencias que se dictan como tal, como en el caso de la matemática, podían ser más abstractas,
y no precisamente la experiencia permitida reconocer a través de los sentidos todos estos objetos matemáticos que pretendíamos estudiar. La posición positivista, por supuesto, trabaja problemas medibles y mensurables, cuantificables, y esto se relaciona mucho también con lo que es el paradigma positivista en la investigación, como veremos más adelante. También existe una posición interpretativa y allí la reflexión es esencial, es decir, se busca que el estudiante no solamente aprecie la realidad, sino que reflexione sobre ella. Y por tanto, el conocimiento no se descubre, sino que se produce. Es decir, se genera a partir de la reflexión. Y está constituida esa realidad por hechos que son observables y externos, pero también por unas elaboraciones propias que el sujeto realiza a través de la interacción con los demás. Se le da peso en este carácter interpretativo a la relación social, al carácter comunicacional, ¿sí? A la dimensión interrelacional, porque es allí justamente donde se generan los primeros acercamientos al conocimiento. Puede ser que surja un conflicto semiótico, es decir, conflictos de interpretación y de plasmar a través de símbolos un fenómeno, como en el área de la matemática o la física. Pero justamente esta mediación tiene un gran peso sobre lo que es la parte interaccional. Cuando los pares, los estudiantes, ubican sus reflexiones, las contraponen y confrontan esas reflexiones y esas diferencias que hacen, se dan cuenta de que pueden existir posiciones encontradas respecto a un mismo concepto. En ese momento, en ese punto, es importantísimo entonces otro elemento que es el elemento comunicacional y lingüístico. Si manejamos adecuadamente el concepto en la representación mental, estaremos en condiciones de expresarlo apropiadamente y los elementos lingüísticos van a ser depurados. Podremos expresar lingüísticamente de un modo correcto, diáfano, puro, un concepto matemático, físico, químico, un concepto del área de lengua, de biología. Entonces, ya vienen otros elementos a ser parte del hecho educativo. Pero también hay otra posición que es la posición crítico-social. Aquí se acepta de manera absoluta la influencia de herramientas externas, de herramientas contextuales, y ellos hablan de un carácter descontextualizado, no en el sentido de que no se relacione, sino de que rompe fronteras y está un poco más allá del contexto cerrado de la escuela. Entonces, allí se intenta promover ese desarrollo de las funciones psicológicas superiores y con ello el uso funcional, reflexivo y descontextualizado, en el buen sentido de la palabra, o sea, transcontextualizado realmente, de las herramientas tecnológicas de mediación sociocultural en los educandos. Es decir, se acepta que el educando pueda hacer uso de procesos reflexivos, unir todo eso con las herramientas tecnológicas y generar cambios y transformaciones en su entorno. Esto se vincula también con el paradigma que recibe ese mismo nombre, crítico social, en el área de la investigación. Entonces allí el sujeto que investiga, estudia, valora, interpreta, modifica la realidad. Aquí también se cree que el estudiante es capaz de modificar su entorno, relacionarlo con otros contextos y romper las fronteras del entorno escolar. Por eso se dice que el sujeto no es la única variable, el contexto tiene un peso, pero también esos contextos múltiples que están en su parte externa, porque la cultura y el momento histórico hacen influencia decisiva dentro de lo que es el fenómeno educativo. Entonces, con esto damos, digamos, una breve introducción a lo que es esta parte. Se aspira entonces lo siguiente, ya que veo que hay otras personas incorporadas ya, tenemos 10 participantes más. En, en la primera actividad se aspira que ustedes definan lo que ustedes comprenden por paradigma educativo y en función de eso expresen la conceptualización que de algunos autores a ustedes se les está facilitando en la plataforma ya este fin de semana sobre lo que es la teoría educativa. Y posteriormente pensar
sobre el concepto de modelo. Entonces, son tres elementos que nosotros vamos a contrastar. El paradigma como posición macro, que a partir de un concepto interpretativo me permite ubicar mi posición respecto al fenómeno como tal. La teoría educativa que me permite reconocer cómo se aprende, cómo se enseña dentro de este paradigma, porque cada quien al ubicarse en cada una de las perspectivas tendrá una forma de entender el proceso. Y luego los modelos de enseñanza como tal, los modelos didácticos, por ejemplo, en el área de las ciencias naturales, de matemáticas, de lenguaje, dependiendo de donde nosotros nos estemos desempeñando. Algunas veces, inclusive, aunque nos desempeñemos en áreas como estadística o informática, allí también existen modelos didácticos propios que se asemejan, se asimilan con otros que ya existen y se ubican en otras ciencias. Por ejemplo, hay unas teorías muy propias del área de la informática que nos hacen reconocer ciertos modelos didácticos al enseñar esas áreas. Bien, esto respecto a lo que sería nuestra primera actividad, hacemos una pequeña introducción, pero como lo acabo de comentar, estas son posiciones que se han mantenido hasta la fecha relativamente reciente y han surgido nuevas formas de ver y entender esta realidad educativa. Así entonces surge un segundo enfoque, una segunda forma de apreciar el hecho educativo, que es el enfoque transcomplejo. Pero este enfoque no solamente me permite a mí reconocer el hecho educativo, sino reconocer mi posición como investigador al momento de abordar dicho hecho. Entonces, este enfoque que se llama integrador transcomplejo es una cosmovisión tanto del hecho educativo como investigativo que se fundamenta en dos pilares, la complementariedad y la transdisciplinariedad. Cuando nosotros estamos abordando un tema en el aula, mm, supóngase el área de matemáticas, podemos entonces vincular ese tema con otras disciplinas y entonces reconocer la importancia de esa correlación de contenidos y reconocer la importancia de ese objeto matemático que estamos analizando y estudiando en el aula, porque se refleja su utilidad, su uso y su aplicación en otras disciplinas. Pero cuando estamos investigando sobre ese hecho educativo, no solamente debemos apreciar cómo el docente pues, ubica su acción desde una visión transdisciplinar, sino que nosotros como investigadores también asumimos una visión transdisciplinar para apreciar el objeto. Y hacemos uso de la complementariedad porque recurrimos a múltiples elementos. Es decir, no descartamos nada. No descartamos la presencia de factores externos, no descartamos la presencia de factores culturales o históricos, de aspectos sociales o de aspectos psicológicos, de aspectos didácticos, de aspectos simbólicos, inclusive de conflictos entre registros semióticos, de registros de representación. Entonces, un proceso como por ejemplo la enseñanza de la caída libre en física puede convertirse en una actividad que mezcle disciplinas de una manera armónica, donde los ejemplos que nosotros podamos emplear dentro del aula pues se vean llenos, enriquecidos de los aportes de otras disciplinas y los ejemplos van más allá de lo que es la cotidianidad buscando esas fronteras externas del aula, de la escuela, ubicando ejemplos en otros fenómenos y donde reconocemos inclusive la presencia de otros elementos. O sea, allí la matemática, la física empiezan a unirse y aparecen aspectos de otras ciencias que también pudiéramos incorporar. Entonces, a eso se refiere esta nueva visión. No descartar ningún elemento, reconocer que todos son valiosos, pero que tenemos diferentes niveles de complejidad. Una investigación desde este punto de vista, inclusive, pudiera tener diferentes fases. Una fase inicial donde, a pesar de que se acepta la complejidad, nos ubicamos en un contexto un poco más cerrado, que es el aula. Una segunda fase donde reconocemos la utilidad de estos conceptos, de estos objetos matemáticos, por ejemplo, dentro de lo que es el contexto cotidiano del estudiante
Y luego una fase un poco más compleja donde pretendemos reflexionar en el aula sobre la utilidad que estos conceptos tienen en el contexto externo ajeno, porque rompemos las parcelas. Aquí no nos encorsetamos ninguna posición. Aquí nosotros no vamos a ubicar como único conocedor de contenido y como dueño de la verdad absoluta al docente, sino que reconocemos que todo lo que se da en el aula puede ser impregnado de conocimientos externos, que también está sujeto a un andamiaje que son los conocimientos previos, pero que también la cultura, la influencia de la tecnología y los ambientes propios de cada estudiante pues, pueden generar un desarrollo más propicio de lo que es el proceso cognitivo. Si nosotros pretendemos reconocer la importancia de este enfoque, pues deberíamos entonces ubicarnos en lo que ubica, en lo que plantea la autora como tal, que es la doctora Sabino, en este párrafo, que es un resumen de su posición respecto a lo que es la posición del enfoque integrador transcomplejo. Se nos dice que la globalización y sus transformaciones exigen una conciliación del ser humano con estos cambios. Es necesario destacar una realidad investigativa basada en el enfoque integrador complejo, un modelo en construcción que integra paradigmas preexistentes por una visión complementaria. Este enfoque aborda la complejidad del mundo actual, trascendiendo disciplinas y culturas para ofrecer una nueva perspectiva investigativa. Lo importante en este párrafo es que se admite que este enfoque, pues primero se mantiene en construcción, es decir, no se acepta como depurado y absoluto. Pero aparte de eso, integra las posiciones, las posturas o los paradigmas preexistentes. Y todo eso de una forma complementaria. Es decir, no niega lo bueno de cada uno y procura vencer aquellas barreras, aquellas dificultades que pudieran encontrarse de esas visiones parcelares. Entonces se rompe solo lo cuantitativo, solo lo cualitativo, se mezclan posiciones y se va mucho más allá de lo mismo. No solamente es fusionar, es buscar una simbiosis totalmente armónica en este proceso, tanto de educar como de investigar el proceso educativo. Entonces, esta sería, digamos, el primer acercamiento a lo que es esta visión. Si se quiere saber el porqué del origen de esta posición, de este paradigma transcomplejo, pues tenemos que ubicarnos en lo que es el cuestionamiento del saber científico hegemónico. Es decir, se rompe no solamente con lo cuantitativo, sino también con la visión cualitativa absoluta que no permitía apreciaciones descriptivas, numéricas, y se busca más bien complementar estas visiones para generar un retrato un poco más complejo, un poco más denso de lo que es la realidad educativa. Se dice que el cuestionamiento del saber científico hegemónico en el siglo XX reavivó la polémica sobre la epistemología, señalando la necesidad de un cambio paradigmático. El reduccionismo y el holismo, por su parte, por separado, no logran explicar la complejidad del mundo. Se requieren visiones complementarias y transdisciplinarias. Entonces se exige, se busca, se requiere una nueva cosmovisión. Es la emergencia de una nueva cosmovisión investigativa que asume la complejidad a través de una perspectiva transdisciplinar. El investigador en el campo educativo pues debe hacer uso de todas sus herramientas formales en el área donde se desempeña, pero reconocer el peso, la influencia positiva que tienen otras disciplinas dentro de este proceso también. También se requiere apertura, pero es una apertura a lo racional e irracional a la vez, a la objetividad y la subjetividad. Es reconocer que no todo es visible, que no todo se puede establecer razonando sobre lo visible, porque también hay aspectos que no se aprecian, que no se reconocen porque no se visualizan, pero existen. Las representaciones mentales, las creencias, las percepciones, las concepciones, los miedos, los temores que los actores educativos pueden tener ante un contenido, ante una realidad particular. Entonces, es reconocer lo objetivo y lo subjetivo en esa fusión que permite pues, recrear esa realidad.
Y también se requiere de integración, porque se habla de integración de ciencia y de arte para una comprensión más completa de la realidad. Es integrar la ciencia estadística, la ciencia numérica, la ciencia inferencial, con el arte propio de la visión cualitativa, donde el investigador educativo se adentra en ese hecho, pues con una visión más amplia, con unos prismas diferentes, donde hace preguntas para recrear esa realidad, donde revaloriza el papel de cada actor, de cada estudiante, de cada docente, de los padres, de la comunidad, del entorno de lineamientos políticos, es decir, donde se recrea realmente un retrato que es mucho más denso, mucho más completo y mucho más rico, que se nutre de todas estas aristas que componen la realidad. Bien, ¿cómo nosotros vamos a distinguir precisamente este contexto emergente dentro del enfoque investigador transfronterizo? Pues nosotros en la actualidad reconocemos que estamos en una sociedad que es cambiante, que tiene fenómenos de carácter volátil, inciertos, complejos, con relaciones muy densas entre múltiples variables, que es multidimensional. Y por tanto, la visión que nosotros debemos ubicar para apreciar una sociedad que se caracteriza de esta manera, pues tiene que ser totalmente diferente a la parcelada que se tenía desde posiciones positivistas estrictamente o interpretativas estrictamente. Entonces, la universalización de los fenómenos deja a muchos perplejos y angustiados. Se ha entrado en un laberinto de complejidad política, económica, social y cultural. Y por eso apreciar un fenómeno educativo, pues se convierte en una tarea nada fácil, porque debemos reconocer pues, los múltiples hechos, los múltiples factores que se ubican allí. Entender que el sujeto tiene su propia complejidad. El sujeto, el alumno es singular, el docente es singular, pero cada uno de ellos tiene su propia complejidad y el esfuerzo investigativo para entender su realidad es superior. Tenemos entonces tres elementos que hacen presencia con peso en esta visión. Primero, entender el problema filosófico de fondo y el problema epistemológico que surge a partir de este nuevo prisma. La complejidad es un problema filosófico fundamental, pero también matemático, físico, biológico e histórico. Por ello, hablamos de múltiples dimensiones, pero también de múltiples capas de complejidad. Mientras más dimensiones se aborden, pues el nivel de complejidad será superior. También, por supuesto, se habla del requerimiento de nuevos esfuerzos científicos, porque pues, los científicos exploran la dinámica caótica, la lógica difusa y la teoría de la catástrofe. Ya no se habla de procesos sociales simples, donde, por ejemplo, analizamos en un entorno específico cómo se da el fenómeno, porque ese fenómeno pudiera ser influido por relaciones dinámicas que se generen a partir de la vinculación con las redes sociales, con los entornos tecnológicos, y hay influencias externas que determinan comportamientos diversos en ese contexto, variables y que por supuesto son tan dinámicos que son cambiantes de un momento a otro. Y por supuesto la inteligencia artificial que hace su presencia dentro del hecho educativo también, y los informáticos que se centran en los sistemas expertos, el tratamiento del lenguaje y la comunicación. Por tanto, el fenómeno educativo pudiera ser perfectamente influenciado por esto y las nuevas tendencias pues ubican la visión y la óptica sobre estas incidencias propias en el hecho educativo. Bien, esto respecto a lo que se constituye sobre estas tres dimensiones. Ahora, otro aspecto que vale la pena comentar es que realmente en las posiciones previas a la posición transcompleja, se pretendía que todo fuese previsible y que pudiéramos cuantificarlo todo o al menos interpretarlo, tal vez prever algún comportamiento futuro. Pero la previsibilidad tiene límites. Y justamente la teoría cuántica y el principio de incertidumbre acabaron con esas especulaciones sobre la previsibilidad.
Justamente la complejidad de un sistema no se explica solo por la cantidad de elementos, sino por el conjunto de relaciones, de interrelaciones y el entramado de lazos que se ubican entre todos los elementos para determinar un andamiaje cada vez más complejo que explique ese fenómeno. Las variables infinitas que se manejan dentro de un hecho social, por ejemplo, determinan unas nuevas formas de mirar esos fenómenos al momento de investigarlos. Entonces, la complejidad no se debe solo a la enorme cantidad de elementos, sino a un número de variables casi infinitas cuyas relaciones y lazos semánticos inclusive también son muy complejos. Y también, por supuesto, debemos hacer mención de la interconexión, porque un sistema totalmente interconectado sería tan simple como uno nada interconectado. Es decir, no podemos pensar que el hecho educativo se limita solo a las relaciones entre los estudiantes que tenemos en el aula y el profesor. Allí surgen elementos importantes con los otros docentes de las otras asignaturas, con los padres, con el entorno, con aquellos otros sujetos que hacen vida dentro de la comunidad educativa y por tanto la interconexión también es un elemento muy importante. Esto hace entonces que hablemos inicialmente de tres dimensiones del enfoque integrador transcomplejo. Este enfoque abarca diversas dimensiones, pues para comprender la realidad de manera más compleja. Y este enfoque considera la integración de saberes y la interconexión de fenómenos. Se integran los saberes cuando nosotros como investigadores logramos reconocer aristas que explican el fenómeno desde diferentes disciplinas y luego integramos para entonces recrear esa realidad a través de un proceso intelectivo, reflexivo, analítico. Y por supuesto, de interconexión de fenómenos, porque reconocemos en contexto educativo como un fenómeno que tiene capas permeables, que se dejan influenciar por otros elementos, pero que también influye sobre su entorno externo. Entonces, si hablamos de integración, pues precisamente allí se integran saberes, pero también se integran perspectivas. Cuando nosotros investigamos, buscamos establecer ese entramado de saberes sustentado en el uso de diferentes perspectivas, ya sean cualitativas, cualitativas, mixtas. Bien, también la interconexión, reconocimiento de la interconexión del fenómeno y la importancia de las relaciones. Ya lo decíamos, donde no solamente se interconectan los sujetos, sino también se interconectan ellos con los elementos externos. Y por supuesto, una revalorización del contexto, pues se hace una consideración del contexto en el análisis de cualquier situación o problema. No se puede aislar el fenómeno del contexto, ya sea propiamente el que está en el aula, el que está en la escuela, el que está en la comunidad, sino en un contexto macro, amplio, que también ejerce con un nivel de complejidad superior, inclusive con unas relaciones infinitas y unas interconexiones infinitas, unas nuevas dimensiones y, digamos, retratos de esa realidad que nosotros pretendemos estudiar. Entonces, esos retratos van a variar y se van a enriquecer, van a tomar otros matices en función, pues, de los diferentes elementos que nosotros consideremos. Se amplía la descripción y la interpretación del fenómeno en la medida en que las aristas de apreciación se amplían también y, por supuesto, las dimensiones de complejidad se consideren en un nivel superior. Tenemos algunas ventajas, como por ejemplo la visión amplia, las soluciones innovadoras y la comprensión profunda. Porque precisamente lo que se busca es ampliar las posibilidades de generar conocimiento a partir de los lazos rizomáticos que pudiéramos establecer entre los diferentes elementos que integran la realidad. Y entonces, al abordar esos problemas complejos desde esta perspectiva integradora y holística, pues entonces tendríamos algunas ventajas, como por ejemplo, el hecho de que se tenga una visión más amplia y completa de los fenómenos, una visión que más allá de lo holístico es complementaria, ¿sí? Es transdisciplinaria, pero que rompe en lo absoluto con las visiones parcelares. Una segunda ventaja que se vincula con las soluciones innovadoras, porque justamente la creatividad va a ser el primer elemento distintivo de un investigador transcomplejo. Y una tercera ventaja que tiene que ver con la comprensión profunda, porque precisamente se alcanza una mayor comprensión de esa complejidad propia del mundo educativo.
porque no se descartan posibilidades, sino que a partir de la creatividad, de la imaginación y de la subjetividad, se abren puertas a nuevos posicionamientos. En el fondo, no solamente vamos a decir que este enfoque transcomplejo tiene una aplicación directa, única y absoluta sobre lo que es el campo educativo. Tenemos aplicaciones en diferentes áreas. En este momento, por ejemplo, el área de la contabilidad, el área de la gerencia de empresas y el área de la salud se han distinguido justamente por esta posibilidad de asumir posiciones. Salió esta semana la encuesta de la CELAC, que acaba de mencionar el presidente Gustavo Petro como el mejor presidente Y el de micrófono Colombia. Estuvo abierto, también con más favorables. Tiene en cuenta de la CELAC, acaba de posicionar al haga presidente Gustavo Petro como el mejor presidente de la historia y uno de los mejores en el continente. Fueron imputados presencialmente 2.041 colombianos. Bien, esperemos un momentito porque necesitamos, gracias Sandra. Bien, ahora que sí estamos ya en silencio absoluto, explico nuevamente lo que venía indicando. No solamente nos ubicamos en el campo de la educación, el derecho, por ejemplo, y el área de las ciencias contables, el área de la enfermería, de la salud, tiene en la actualidad unas investigaciones de orden transcomplejo muy importantes, muy relevantes. El área de las ciencias políticas y de las ciencias económicas, pues está siendo valorada desde este enfoque transcomplejo y por eso tenemos unas nuevas visiones, unas nuevas formas de conocer que amplían los retratos previos. Entonces, por ejemplo, reconocer en derecho todos los niveles de complejidad que se pueden presentar para asumir un caso y llegar a un punto donde se presente el consenso interpretativo, pero también la satisfacción de requerimientos legales y personales en un hecho como tal, pues eso implica una visión transcompleja que abarca mucho más allá de lo cuantitativo o de lo cualitativo. Entonces, eso es importante porque se ubican nuevas investigaciones en composiciones diferentes. Sin embargo, por ejemplo, cuando hacemos referencia a las implicaciones de la inteligencia artificial, en el área del derecho, en algunas regiones, en algunos países, se aplica la inteligencia artificial para reconocer ciertos procesos y entonces llegar a ciertos resultados. Y eso justamente ha determinado, digamos, unos efectos negativos, nocivos sobre los sujetos a quienes se les aplica la ley, porque se habla de la discriminación algorítmica, es decir, se cree que porque el paso A, la fase B y el resultado C son así, entonces el resultado final y la sentencia debe llevar a un resultado determinado específico. Y esa discriminación algorítmica pudiera ser válida en algunos casos, como por ejemplo la venta del producto mercadeo, finanzas, pero no necesariamente en el caso del derecho. Entonces, por eso la inteligencia artificial pudiera tener unas respuestas que no favorecen a los sujetos bajo ciertos contextos. Sí, es muy bueno pues saber reconocer también las ventajas y desventajas que ellas pudieran ofrecer. En el caso de las empresas, por supuesto, que este enfoque tan complejo pues mejora la gestión de los proyectos y la toma de decisiones estratégicas, porque justamente se pueden hacer tomas de decisiones consensuadas, es decir, tomas de decisiones bien informadas que permitan pues analizar las soluciones más integrales, más válidas, más acertadas, dentro de lo que serían la fusión de las diferentes aristas que representan los fenómenos empresariales. Y por supuesto en el área de salud, donde no solamente es el especialista en el área de salud, sino también los aspectos psicológicos, los aspectos sociales, los aspectos culturales, los auxilios primarios de carácter psicológico que se le brindan a un paciente, todo ello como parte de una realidad. Se han hecho investigaciones donde se integra, por ejemplo, y no solamente la parte de salud, sino la parte de atención psicológica, por ejemplo, en los procesos migratorios, porque se reconoce que este proceso también es transcomplejo y amerita no solamente de una cuantificación, sino de una revisión subjetiva de lo que realmente estos sujetos, estos individuos viven como experiencia. Cuando se habla de temor, por ejemplo, como constructo o como de apego a su origen, es diferente
cuando se habla de un colectivo, de un grupo social que se desplaza porque hay una incidencia fuerte de violencia por grupos insurgentes no regulares, cuando son procesos migratorios propios, no de violencia, sino de condiciones económicas, o cuando son por problemas de desastres naturales. Entonces, todas esas situaciones generan temores diversos, aunque es el mismo constructo, temor en el migrante no es la misma realidad. Entonces, por eso el fenómeno tiene ese carácter transcomplejo y amerita de esta perspectiva. Bien, me detengo para acá para recordarles que la primera parte de la presentación hizo referencia a un concepto particular, que era el de paradigma, y nosotros vamos a leer a partir de unos documentos que vamos a subir a la plataforma, en esos materiales, tres constructos: paradigma, teoría y modelo. Y en función de esa breve lectura y de cualquier material que ustedes consideren apropiado incorporar, pues vamos a tener la posibilidad de generar nuestra primera actividad. Bien, entonces la primera actividad se refleja mucho con la primera diapositiva que apreciamos. Lo que sí les aconsejo es lean con calma e interpreten lo que allí dicen. No se ubiquen solamente en generar por inteligencia artificial un diagrama, un mapa o un esquema de llaves, porque no aprendemos nada, no entendemos absolutamente nada, solamente dejamos que la máquina escriba lo que ubique como propio, pero no vamos a captar la diferencia básica, esencial, sustancial entre esos tres constructos. Es un requerimiento que en cada uno de los conceptos coloquen la fuente. Por ejemplo, Rodríguez 2022, página 75. Y abajo indican exactamente si es posible con el DOI y con la dirección electrónica para confirmar la presencia de ese concepto, de esa definición en esa página que ustedes indican. Pueden hacer uso de los materiales que nosotros les vamos a enviar o materiales externos que ustedes pudieran conseguir. Luego, en un segundo momento, vamos a hacer una actividad también muy sencilla, que es un cuadro comparativo, una intervención en un foro muy sencilla. Es decir, nuestras actividades son bastante flexibles. No vamos a preocuparnos por la fecha, porque si bien yo les voy a indicar una fecha, si ustedes tienen algún inconveniente, solamente me escriben, más nada, yo les extiendo el periodo de entrega, porque bueno, cada uno de ustedes tiene sus propias complejidades particulares, ¿no? Singulares, entonces no se preocupen por eso. Entonces, esto pues es un proceso de acercamiento a este tema que nos abre la perspectiva nueva hacia estos enfoques que se están manejando. En algún momento hablaremos de los modelos didácticos propios de algunas ciencias, por ejemplo, de las ciencias naturales o de las enseñanzas de la matemática. Pero para eso necesito que primero leamos un poquito de estos tres conceptos: paradigma, teoría y modelo. Y luego ubicaremos nuestra atención en el mismo enfoque transcomplejo, pero en la enseñanza de una ciencia en particular. Por ejemplo, vamos a escoger el enfoque de Rodríguez, que habla sobre el enfoque transcomplejo integrador de atópico y ecosófico en la enseñanza de la matemática. Hablaremos de él, por ejemplo, para ver la relación de ese enfoque con esta posición paradigmática. Y en otro momento, por ejemplo, podríamos contrastar o comparar algunos modelos didácticos para que ustedes se den cuenta cómo todo está vinculado, cómo el enfoque transcomplejo pues ubica un poquito de cada uno de esos modelos, de esas teorías, y permite investigar el hecho educativo con una mirada un poco más amplia. Sabemos que tenemos tres actividades muy sencillas, ya el día de mañana aparecen en plataforma, cualquier inquietud me escriben por la mensajería interna, perfectamente yo les voy orientando si tienen alguna inquietud. Y ya para la tercera actividad, entonces ya quedaríamos en que les voy a orientar un poquito más sobre lo que sería el enfoque de investigación cualitativa y cuáles serían los paradigmas que se pueden utilizar allí, que podrían ser a nivel de tesis doctoral el paradigma interpretativo, el paradigma sociocrítico, el paradigma complejo o el paradigma transcomplejo. Entonces eso lo veríamos en la última actividad. Y en el siguiente encuentro, Dios mediante, hablaremos un poquito de lo que son, repasaremos un poco el enfoque transcomplejo y hablaremos un poquito de lo que son los modelos didácticos en algunas áreas, como por ejemplo la matemática o las ciencias naturales, para que ustedes tengan conocimiento de eso en caso de que la tesis pudiera ir encaminada hacia esos aspectos. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Muchísimas gracias por su atención.
Me complace que se hayan integrado, al final pues ya una buena cantidad de participantes, totalmente a la orden, y les indico por un mensaje en la plataforma para que aquellos estudiantes que no hayan tenido la oportunidad de integrarse hoy al encuentro, conozcan exactamente cuáles serían las posibilidades de orientarlos respecto a su temática de tesis doctoral, y en ese sentido completamente a la orden para poder resolver cualquier inquietud en ese momento de encuentro. Entonces, bueno, muchísimas gracias, muchas bendiciones, feliz fin de semana, excelente compartir en familia y será hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por su atención, que estén muy bien.